digamos, aquí donde estamos en Estados Unidos, que las encuestas de opinión pública normalmente se hacen por teléfono, es muy complicado porque la gente no atiende teléfonos que no son conocidos, compite el que va a hacer una encuesta con alguien que lo que va a hacer es publicidad o va a vender un producto, entonces la gente le da como recelo contestar y tiene directamente bloqueado teléfonos no conocidos. Entonces hay que idearse maneras o medios para cómo lograr ponderar una muestra que sea realmente representativa, sabiendo que uno está saltando una serie de obstáculos de gente que no quiere contestar o de gente que no logra uno entrar a algunos sitios, etcétera. En el caso de Latinoamérica y en Venezuela en particular, las encuestas normalmente las seguimos haciendo cara a cara, pues, tocando puertas de la gente en sus casas y tratando de sondear allí directo la opinión de la gente. Se utilizan, por supuesto, también las encuestas telefónicas, pero en menor medida, evidentemente, porque también la cobertura del teléfono no es tan grande como en sistemas como el sistema americano. Ahora, fíjate tú, Saúl, está demostrado, y yo mismo en un libro que escribí sobre eso, que se llama Las elecciones son callejeras, planteo la necesidad de que toda campaña electoral comience por una buena investigación de opinión, es decir, por una encuesta o un sistema de encuestas que garanticen para que se esté utilizando la información debida. Si yo quisiera ser candidato a algo y contrato a Consultores 21 para que me apoye en la medición de la opinión pública, ¿cómo me garantizarías tú que la información que yo voy a recibir es siempre correcta? Bueno, evidentemente cuando uno se mete en una campaña, como digamos, sea de un candidato para una elección, sea de un gobierno que está comenzando o sea de un producto comercial, lo normal es hacer una encuesta de base. Claro. De arranque, una encuesta más o menos grande que cubra todos los sectores sociales o todos los sectores que son de interés para el producto o para el candidato al cual se le está haciendo la investigación, y es una encuesta más o menos extensa que permite medir gustos, capacidades de los candidatos, problemas del país, problemas de la zona donde tiene, fortaleza y debilidad de los candidatos, de gobierno, cuáles son las políticas que la gente aspira, qué es lo que no se puede hacer, quién es el responsable por niveles de gobierno, porque a veces uno ve candidatos que son candidatos a alcaldes que están ofreciendo construir viviendas. Claro, sí. Y resulta que la gente no aspira que ese candidato ni es su función. Tú lo sabes bien porque fuiste alcalde. Claro. Entonces, digamos, hay unas competencias muy delimitadas según el nivel de gobierno que uno se plantee. Entonces, todo eso se investiga en opinión pública, no solamente a través de encuestas, sino también a través de estudios cualitativos como sesiones de grupo o encuestas en profundidad que nos van a ayudar a ese mapa que estamos viendo numérico que nos dan las encuestas, cómo le ponemos carne, sí, cómo sabor. le damos sabor y cómo le damos verbalización de lo que la gente está pensando, ¿no? Ahora, una cosa que te voy a decir. Tú haces una encuesta y determinas una tendencia, pero como ya sabemos, las encuestas son un retrato de un momento de la realidad. ¿Cómo se controlan esos cambios, esas fluctuaciones en la opinión pública que algunas veces suelen ser muy frívolas, esas fluctuaciones? Bueno, porque efectivamente, sobre todo en una campaña electoral, y bueno, mientras más alto es el nivel de la campaña, digo, más alto es si es a nivel nacional, por ejemplo, se hace una encuesta de base, pero después a esa encuesta de base hay que hacerle seguimiento. Lo que llaman el tracking aquí. Exactamente, esa encuesta de base lo que me va a dar es insumos para hacer una estrategia electoral que ya le corresponde a los publicistas, a los estrategas del candidato, etcétera. Y bueno, y también al que hace las encuestas participa en eso, en la formulación de políticas o ahora que tú dices, de estrategias, los ¿no? que hacen las encuestas. Vamos a explicarle de la manera más sencilla posible a la gente cómo se hace una encuesta. O sea, una encuesta, hay muchos métodos para hacer una encuesta. ¿Cómo la hace Consultores 21, por ejemplo? Hay encuestas telefónicas, sí, pero son en el caso nuestro,
cuando trabajamos en Venezuela y en algunos otros países, son para segmentos muy específicos de y población. Tiene que ver más con el tracking, con el seguimiento. Sí, ¿no? y con productos, o si yo necesito ir a una clase más o menos específica, entonces es una manera de llegarlo. Pero si no, utilizamos las encuestas que llamamos cara a cara o face to face, que es una encuesta de calle, pero en los hogares de la gente. No nos sirven encuestas hechas en paradas de autobús o en sitios de tren o en centros comerciales, etcétera, porque ahí yo no tengo el quid de toda buena encuesta es tener la seguridad de que todas las personas que pertenecen al universo que yo quiero encuestar tengan la misma posibilidad de ser seleccionados en la muestra. Bueno, ahorita me vas a explicar en el próximo segmento, porque ya este segmento está por concluir, porque me dicen que el cuestionario es muy importante, las preguntas que se van a hacer, cómo se elaboran esas preguntas, cuáles son los criterios que prevalecen para la elaboración de esas preguntas, pero ya regresamos con ustedes a Emigrantes Hoy en bienvenidosvenezolanos.com con Saúl Cabrera, que este sí sabe de mediciones. Bueno, aquí estamos, queridas amigas y amigos, en Emigrantes Hoy en bienvenidosvenezolanos.com, hablando con Saúl Cabrera, que ya le hemos dicho y ustedes han visto con sus propios ojos, que es un hombre que sabe de encuestas, que sabe de medición de la opinión pública. Y le habíamos pedido a Saúl, explícanos cómo se hace el cuestionario y por qué el cuestionario es tan importante para los resultados de la encuesta. Ok, termino con algo que quedó de lo anterior, que es la muestra. Sí. La muestra es como una buena sopa, claro, que tiene muchos ingredientes, una sopa de pescado, por ejemplo, que tiene pescado, que tiene la vitualla, que tiene la papa, los condimentos, etcétera. Ese es el universo. Y yo hago mi sopa y la revuelvo, etcétera. Cuando yo cojo una cucharada de sopa y me la como, ahí está representada todo ese envase que es el universo de la población. Es lo mismo para la opinión pública. Yo tengo un universo que puede ser la población de Venezuela, por ejemplo, y yo voy a seleccionar 1.000 personas o 2.000 personas de diversos puntos, técnicamente, por estratos, por ciudades, por tamaños de centros poblados, etcétera, y eso me va a hacer representativo de la población. Sí. Ese es el aspecto técnico del muestreo, que es un arte y es complicado, para eso existen los estadísticos, etcétera, que hacen ese trabajo. Pero nada hago yo teniendo una muestra que sea representativa y que realmente me dé información de todos los sectores poblacionales si no construyo un buen cuestionario. Claro. Y un buen cuestionario tiene que tener una cosa básica, que es que tiene que ser un cuestionario que no esté sesgado. Nada hago yo gastando dinero, gastando tiempo, esfuerzo de encuestadores, etcétera, para ir a preguntarle a la gente cosas que no me van a dar la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo garantizas que las preguntas sean las que tienen que ser? La estrategia de la campaña y la estrategia del conocimiento de la realidad en este caso del país o de la ciudad o del estado o de la provincia que uno esté trabajando, me dice cuáles son los problemas que están latentes o que hay que averiguar, cuáles son los competidores que tiene mi candidato, si yo estoy apoyando a algún candidato, cuáles son sus ventajas competitivas y cuáles son sus defectos, cómo lo pueden atacar o cómo puede él hacer para atacar al adversario, y eso me va a dar la manera de cómo construir el cuestionario. Si yo además a eso le agrego cómo trabajar en los medios de comunicación social, o sea, qué es lo que la gente hace, ve televisión, ve radio, cuáles radio ve, se mete en internet, cuánta gente tiene teléfonos inteligentes, cuántos no tienen, cuántos tienen televisión por cable, cuáles son los canales que ven, etcétera. Eso me da una idea muy clara de cuál tiene que ser el cuestionario, pero como digo, lo más importante tiene que ser que las preguntas sean hechas de tal manera que el encuestado no sepa, en definitiva, quién está haciendo esa encuesta. Por eso nosotros normalmente al final de cada encuesta siempre metemos una pregunta de control que le pregunta a la persona que estamos encuestando: ¿usted me puede decir quién cree usted que mandó a hacer esta encuesta? Si el porcentaje sale muy alto del candidato que uno está respaldando o de alguna tendencia, es que de alguna manera hay un sesgo que me desvirtuó los resultados de la encuesta. Si sale más o menos parecido, lo mandó a hacer el gobierno, lo mandó a hacer la oposición, etcétera,
pues entonces la encuesta está bien balanceada. Bueno, vamos entonces a hacer un aterrizaje en Venezuela, porque es inevitable en la tragedia que estamos viviendo en el país en este momento. Hay una encuestadora por ahí que no voy a decir su nombre porque no quiero ni perjudicarla ni beneficiarla, pero que dice que en los últimos meses, no sé si en el último mes o en las últimas semanas, ha habido una debacle de la popularidad del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, que pasó algo así como el 80% al 50%. Eso es correcto, eso es una medición correcta. ¿Ustedes tienen alguna información sobre eso? Sí tenemos información, alguna, como la gente sabe, porque la gente ha aprendido a estas cosas de las encuestas, hay información que uno tiene que no la puede compartir, porque claro, bueno, si un cliente pagó un dinero que es costoso, él tiene derecho a que esa información sea confidencial. Claro. No es del encuestador, sino es del que, si él quiere distribuirla, pues la distribuye. Pero puedo decir con absoluta claridad que eso no es lo que se ve en Venezuela, ni eso es lo que se ve en las encuestas. Digamos, en una situación como la que tenemos en Venezuela, absolutamente polarizada, es evidente que el manejo de las redes sociales, de repente por favorecer o desfavorecer a uno o a otro, hacen que ese tipo de cosas salgan, esas noticias falsas, pero no es lo que nosotros estamos viendo en las encuestas, donde desde enero que apareció, digamos, la figura del presidente Guaidó es una figura fresca que todavía mantiene con sus subidas y bajadas, porque en realidad no es una labor de un día, es una labor que va a llevar tiempo de que ese proceso se consolide. Va a tener, digamos, un apoyo más o menos mayoritario de la población. ¿Cómo se protege uno del caos, de la gran anarquía que reina en las redes sociales? Las redes sociales fueron diseñadas, fueron proyectadas para potenciar la libertad de expresión y las posibilidades de que el ciudadano pudiera expresarse y pudiera opinar, y todo se ha vuelto, bueno, no todo, pero hay una situación caótica que es necesario controlar. Si un ciudadano común y corriente como yo, como cualquiera como yo, quiere orientarse dentro del mundo farragoso de las redes sociales, ¿cuál es la mejor manera de orientarse? Digamos, hay diversos estratos etarios, pudiera decir uno, para el manejo de las redes sociales. Los más jóvenes lo manejan con mucha más naturalidad y para ellos es algo sencillo y normal. Y en general saben qué es lo que ven y qué es lo que no ven, y entienden que la mayoría de las cosas que uno ve es porque uno quiere verla en esa red social. O sea, si yo no tengo amigos que sean fanáticos del Barcelona, por ejemplo, a no ser que sean familiares, entonces uno no le queda más remedio. Y el Barcelona debe haber perdido muchos fanáticos en estos días. Si yo no voy a ver cosas sobre el Barcelona en mi Facebook o en mi Twitter, yo veo las cosas de mis amigos o de la gente en la cual yo confío y yo creo. Entonces eso es un sesgo, porque eso no es toda la realidad. Claro. Esa es la realidad que yo quiero ver. Los que somos más adultos, digamos que tenemos más edad, ese manejo de las redes sociales es como más complicado porque no es natural sino aprendido. Claro. Y hace que uno tiene que tener una máxima. Yo no creo en las redes sociales, sino cuando yo verifico que la información que me están dando es de un agente o de una persona responsable en la cual yo le creo lo que está diciendo. Y ahora, ¿cómo se verifica? Porque fíjate tú, nosotros sabemos, y eso está demostrado, que sobre todo en Moscú y en La Habana hay laboratorios de guerra sucia que trabajan para confundir, para intrigar, para dividir a la oposición venezolana. Entonces, ¿cómo hace uno para concretar las verificaciones? Porque las verificaciones son clave para poder evaluar las informaciones. ¿Cómo lo hace? Tú que eres un veterano en eso, ¿cómo lo harías tú, por ejemplo? Bueno, cuando a uno le llega una información que es, por decir menos, escandalosa sobre alguna situación, yo lo primero que verifico es en la gente en la cual yo confío, en Alexis o en otros reporteros o periodistas o formadores de opinión serios en los cuales yo confío. Busco a ver si esa gente también está repitiendo esa información. Si no veo que esa información esté repetida por esa gente que yo pienso que es seria o por un medio de información que yo pienso que es serio, es que esa información yo no la difundo. Se dice mucho que, mira, información que tú veas que te parezca un poco extraña,
si no está en el New York Times, en el País de Madrid, en la Nación de Buenos Aires, en el Excelsior de México, en el Nacional de Venezuela, es lo más seguro que sea una información falsa. Exactamente. El problema es que eso uno lo hacía antes con los periódicos de papel que eran del día a día, de un día al otro. Ahora no, ahora la es información simultáneo todo. Es inmediata, es el inmediatismo, pero igual existen existen en internet o las páginas de esos periódicos o de radio o de formadores de opinión, que los hay muchos, que son gente seria. En Venezuela también tenemos unos cuantos, a los cuales uno le da credibilidad y le verifica la información que quiera. Bueno, mira, Saúl, vale, he aprendido muchísimo, mi hermano querido. A mí me gusta hablar con gente así, la cual uno admira desde niño, porque terminan dándole mucha información y uno termina educándose muchísimo. Muchísimas gracias, hermano querido. Saúl Cabrera aquí en Emigrantes, hoy en bienvenidosvenezuela.com. Ya venimos con nuestro segmento de servicio con nuestra queridísima y brillante amiga Maru Pardo. Ya venimos.